Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado acerca de lo que ha estado pasando en Osbury, Kentucky, acá en los Estados Unidos. Se le ha llamado avivamiento y bueno, antes de decir qué pienso al respecto o hacer una evaluación o expresar mis puntos de vista, simplemente quiero hablar un poquito de lo que está pasando en Osbury, la universidad de Osbury en Kentucky. Wilmore me parece que es la ciudad. No pretendo ser un experto en el tema, no pretendo saberlo todo al respecto. De hecho, voy a hablar en muchos casos, en muchos sentidos, a partir de lo poco que puedo ver, suposiciones de lo que puedo ver. Sí he leído, sí he investigado, sí he visto, pero es que hay tanta información y todo el mundo está hablando. Pero no pretendo ser un experto al respecto y seguramente muchos de nosotros hemos estado viendo lo que está pasando allá. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que en esta universidad el miércoles 8 de febrero, el pasado miércoles 8 de febrero de 2023, después de un servicio normal de capilla, de adoración, devocional con los estudiantes, hubo alabanza, hubo oración, hubo una predicación, como cualquier otra. Cada semana tienen lo mismo. Yo he sido parte de algunas de las capillas de universidades, no en Osbury, pero sí en Baylor University. Pero resulta que acá en Kentucky, después del servicio, algunos estudiantes decidieron quedarse algunos minutos más cantando, orando, continuando la adoración a Dios, y se extendió por varias horas. Pasaron la noche, hasta el otro día continuaron y han llevado ya más de una semana, dicen que más de 200 horas de servicio continuo, cantando y orando, gente comprometiendo su vida, haciendo decisiones por Dios. Ahora, no todos los estudiantes han estado ahí las 200 horas, es imposible, ¿verdad? Van y vienen, por supuesto. Al principio, de hecho, siguieron habiendo clases. Los primeros días siguió habiendo clases en la universidad. Después, cuando llegaron ya a varios días que esto seguía y seguía y seguía, pues decidieron cancelar las clases para que, bueno, los jóvenes pudieran asistir libremente, porque al parecer había una especie de euforia, efervescencia espiritual por la palabra de Dios. Y he escuchado algunos de los testimonios de personas que han ido, algunos estudiantes, maestros, otros que no tienen nada que ver con la universidad, pero les ha interesado y han ido. Y bueno, más o menos coinciden en algo, y es el hecho de que no todo el día han estado todos los estudiantes y llenísimo. En las mañanas en las madrugadas, un grupo pequeño de estudiantes, personas, 20, 30 personas. Pero en las noches generalmente es cuando se juntan masivamente, y los que han dicho que ha habido filas de hasta miles de personas por entrar a la capilla ahí del seminario de Osbury. Y quisiera que entendiéramos todos un poco el contexto, porque yo sé que a lo mejor para bautistas, como nosotros somos de la Alianza Bautista Ministerial, somos del seminario teológico bautista. Yo soy bautista y hablo sobre todo en nombre de los bautistas. Si nos está escuchando alguien de otra denominación, entiendan que a veces para nosotros los bautistas, cuando pensamos en avivamiento, quizá tenemos algunas referencias de pronto que no son exactamente las mismas que existen acá en los Estados Unidos. Este asunto de los avivamientos, revivals, awakenings, existe en los Estados Unidos desde hace muchos años. Desde antes de que existieran las denominaciones pentecostales, carismáticas, desde hace muchísimos años existían avivamientos, y que realmente eran, creo yo, cosa buena. Había un regreso a la palabra de Dios, un avivamiento por la Biblia, por la predicación verdadera del Evangelio. Así surgió una denominación histórica, protestante, evangélica, de los metodistas, con los hermanos Wesley en Inglaterra, que eran anglicanos y que tuvieron experiencias de avivamiento ellos mismos en la palabra de Dios, en consagrar su vida a Dios, y a partir de ese movimiento en Inglaterra comenzó la denominación metodista. Y la denominación metodista históricamente ha tenido digamos, su cultura denominacional este asunto de los avivamientos, porque así fue como surgieron. Y este seminario en Kentucky, el seminario Osbury, es precisamente un seminario metodista. Y en Estados Unidos, desde antes de que fueran Estados Unidos, cuando eran las 13 colonias, hubo un gran avivamiento en el siglo XVIII, en la década de los 30, 1730, hubo un gran avivamiento que fue muy importante para Estados Unidos, no solamente como en lo espiritual, sino en lo social, en lo económico y muchas otras cosas. Entonces, los avivamientos son como parte incluso de la cultura de esta nación.
Y bueno, les cuento mi propia experiencia. Yo trabajé en la Universidad Baylor, es una universidad cristiana. Yo fui capellán, uno de los capellanes. Mi trabajo era vivir con los estudiantes y saben que muy a menudo veíamos este tipo de cosas en mucha menor escala, por supuesto. Después de una noche de adoración, después de un servicio, algunos estudiantes agarraban su guitarra, se iban por allá a cantar, empezaban 5 cantando y al rato eran 10, al rato eran 15, al rato eran 20. Nunca me tocó ver que pasaran toda la noche, pero sí muchas veces me tocó ver que pasaban muchas horas, hasta altas horas de la madrugada. Mi pobre esposa y yo no podíamos dormir porque estábamos escuchándolos cantar, porque vivíamos ahí con ellos, pero era hermoso, la verdad era bonito verlos. Y seguramente muchos de nosotros hemos experimentado este tipo de cosas, ¿no? En algún campamento, en algún conajeva, en algún congreso de jóvenes, en algún retiro. De pronto están las cosas, digamos, organizadas dentro del programa, predicaciones, alabanza, pero se acaba todo y queremos seguir, porque estamos emocionados, estamos en la euforia y es bonito, es bueno. No quiero decir que es algo malo, para nada. Yo lo he experimentado en un campamento, en una fogata, y empezamos a cantar y cantar y cantar, y es un momento muy hermoso de adoración a Dios. Y parece que así empezó, creo yo que así empezó este momento que se ha hecho tan famoso. Claro que escaló pues a una escala mucho mayor, ¿verdad? Porque han pasado ya varios días, más de 200 horas, dicen. Pero también me parece importante que además de entender el contexto de este país, de esta cultura, y en Kentucky, que pues está dentro del que se llama el Bible Belt, el cinturón de la Biblia, el área más conservadora de los Estados Unidos, donde un gran porcentaje de la población es cristiana, pero no solo cristiana cultural, sino que van a la iglesia, menos que antes, pero por supuesto sigue siendo una mayoría de la población que es cristiana. Entonces entendamos este contexto y también entendamos el contexto del campus universitario. Esto no pasó en una iglesia, pasó en una universidad, en un campus universitario, y entendamos, estos jóvenes, a mí me tocó vivir con estos jóvenes. En nuestros países de Latinoamérica no siempre es así, casi nunca es así, pero en Estados Unidos los jóvenes a los 17, 18 años dejan su casa, se van a vivir al campus universitario y están ahí 9 meses de los 12 meses del año, están ahí, viven ahí. De alguna manera se siente como un campamento continuo, ¿no? Entonces me parece que entendiendo ese contexto quizá es, no sé si más fácil, pero quizá imaginarnos mejor lo que está pasando y lo que pasó, cómo se inició es lo que está pasando, como quiera que ustedes le llamen, si quieren llamarle avivamiento, si quieren llamarle evento, momento, y a lo mejor esto nos ayuda a entender eso. Y la verdad es que sí, a mí me emociona, me gusta pensar que es algo bonito, que hay jóvenes entregando su vida a Cristo Jesús. Qué padre que están adorando a Dios, sobre todo pensando en esto. Era el fin de semana del Super Bowl. O sea, en vez de estar viendo el Super Bowl, que es un evento famosísimo, que todo el mundo pues, va, ¿no? Ve y es casi como una cuestión cultural religiosa en los Estados Unidos. En vez de hacer eso, estaban adorando a Dios. ¡Qué padre! El día de San Valentín, en vez de estarse entregando cartitas y saliendo, que no tiene nada de malo ver el Super Bowl, no tiene nada de malo darse chocolates, pero qué bonito ver jóvenes que en vez de estar haciendo esas cosas, que no tienen nada de malo, pero prefieren estar cantándole a Dios. Y luego también pensar que fue un asunto sin grandes producciones. O sea, no contrataron a un gran predicador, un gran grupo de música, un estadio, luces, fuego. No, ahí en una capilla de una universidad bastante tradicional, sin grande producción, y ha ocurrido esto, me parece bonito. Y ahora sí, mis hermanos, esta es mi evaluación de lo que aconteció otra vez, a riesgo de equivocarme. ¿Podría estar equivocado en mi evaluación? Sí, podría estar equivocado. ¿Conozco todo lo que está pasando? No conozco todo lo que está pasando, pero quiero decir 3 cosas en general. Número 1, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay jóvenes entregando su vida a Cristo Jesús, cantándole al Señor, y esto se está viralizando y mucha gente lo ve y lo conoce, gloria a Dios, que se predique la palabra. Como dijo el apóstol Pablo, algunos predican genuinamente y algunos predican por vanagloria. Total, Cristo es predicado y eso es lo importante. Gloria a Dios. Número 2, que haya más. Ojalá que haya más como esto, que no sea solamente ahí, que haya más jóvenes emocionados por Cristo Jesús, alabando a Dios. Seguramente habrá quien lo tome solo como emociones. Habrá quien está ahí solamente por moda. Habrá quien está ahí incluso hasta por superstición, pensando que el lugar tiene algo sagrado. Sí, seguramente, y eso no es bueno.
Seguramente hay quien vaya por moda, quien vaya solo por las emociones, sí. Pero también seguramente habrá quien tenga un encuentro verdadero con Dios. Por eso no estoy seguro que podamos juzgar el evento independientemente de cualquier otra cosa, porque habrá los que usen esta experiencia para entregarse a Cristo Jesús, para arrepentirse, para venir a sus pies. Habrá quien no, y eso pasa siempre. Eso pasa siempre. En nuestras iglesias de pronto hay gente que va nada más por morbo, por curiosidad, por emoción, por moda. Y habrá quien va porque ama la palabra de Dios y tiene un encuentro con Dios. Siempre hay trigo y cizaña, siempre hay ese riesgo, y eso no quita que hagamos lo que hacemos, y eso no quita que haya cosas buenas. Y la tercera cosa que quiero decir es, ¿por qué no? Prefiero pensar que es bueno lo que está pasando, prefiero pensar que hay cosas buenas. Como dijo Gamaliel, ¿recuerdan? En el libro de los Hechos, no nos hallemos, lo voy a decir aplicado a esta situación, no nos hallemos criticando algo que es de Dios. A lo mejor es de Dios, y si lo empezamos a criticar y no nos hallemos criticando algo que es de Dios. A lo mejor no es de Dios, y si no es de Dios, pues no va a prevalecer y no pasa nada. Pero no vayamos a ser hallados criticando algo que es de Dios. Ahora, comienzo diciendo esto. Noten ustedes, comienzo diciendo algo positivo, porque ahora quiero expresar algunas preocupaciones también. Y miren, el hecho de que yo diga que es algo bueno y que quiero pensar que es algo bueno, no me exime de también poder decir algunas preocupaciones. No quiero ser el Grinch, no quiero ser un juicioso criticón, no quiero parecer envidioso, ¿verdad? Porque de pronto entre siervos de Dios, entre pastores, hay envidia. Y una iglesia empieza a crecer y empieza a tener avivamiento, lo que sea. Y no faltan las iglesias pequeñas, las iglesias que no crecen, que los critican. No, sí, están creciendo, pero porque son puras emociones. Están creciendo, pero porque están metiendo cosas seculares, mundanas. No, para nada, no quiero ser así. No quiero ser un Grinch criticón, envidioso, definitivamente no. Pero se vale tener discernimiento. Se vale señalar algunas cosas que hay que señalar. Y no estoy yo aquí haciendo aguafiestas, apagando el espíritu. No, de ninguna manera. Celebro que haya la obra de Dios en cualquier lugar. Pero también se vale, porque también es nuestra responsabilidad como siervos, como pastores, como gente de la Biblia. Se vale reflexionar al respecto. Y quiero expresar por lo menos dos preocupaciones que tengo respecto a lo que está pasando allá en Osbury. Número uno, la viralización del asunto. No es que esté mal que se haya hecho viral. Gloria a Dios, si llenamos las redes sociales de la palabra de Dios y de jóvenes cantando a Dios, ¡qué bueno! No digo que esté mal el hecho de que se haya viralizado, sino que el hecho de que se haya viralizado pudiera causar algunas cosas que no son del todo benéficas. Por ejemplo, la presión mediática que ha generado este asunto. Una presión mediática que puede generar en algunos una especie de soberbia. Todo el mundo nos está viendo. Algo estamos generando en las redes sociales, y que se pierde el foco de lo que es importante en cualquier comunidad cristiana, que es servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y cuando empezamos a pensar más en que otros nos vean, que salgamos en las redes, que tengamos muchos seguidores, muchos views, mucha viralización, pues seguramente no es quizá lo mejor, ¿cierto? Y el hecho de que se haya viralizado, pues también causa que muchos grupos de diferente índole, grupos de diferente doctrina, pues lo están haciendo suyo. Y he visto conservadores, reformados, carismáticos, pentecostales, bautistas, gente de muchas diferentes denominaciones, hablando de este mismo tema, yendo allá. Y ahora, no es que esté mal que nos juntemos con otras denominaciones, gloria a Dios, si hay comunión entre hermanos en Cristo de diferentes iglesias. Pero el problema es que de pronto también algunas que yo podría llamar pues falsas doctrinas, supersticiones, empiezan a convivir con lo que quisiéramos que fuera evangelio de Cristo, puro. Entonces, esa es una preocupación. Y simplemente es una preocupación. Pero hay otra, y esta es la que quisiera reflexionar más detenidamente, que es la manera de entender la palabra avivamiento. Se habla de avivamiento y todo el mundo, esa es como la palabra de moda para referirnos a este evento. Y yo no quiero decir que no lo es, ni quiero decir que sí lo es, porque la palabra avivamiento puede referir a muchas cosas.
Pero lo que sí me parece que deberíamos tener cuidado es ese no reducir la obra de Dios, el avivamiento de Dios, a las horas de cuánto dura un servicio. El poder de Dios no se mide en horas de servicio. Puede haber servicios de 20 horas en los que no pase nada. Y puede haber servicios de 20 minutos en los que haya un gran poder del Espíritu de Dios. Ahora, no estoy diciendo que aquel evento, no estoy criticando el evento en específico. Estoy ahora más bien hablando en general, de que no podemos definir un avivamiento por horas. No podemos reducir el avivamiento de Dios a eventos y servicios. No podemos limitar el poder de Dios a un lugar. De pronto, honestamente, sí creo que hay en algunos, y recuerden, no estoy tratando de criticar, no estoy tratando de juzgar a nadie, estoy tratando de que reflexionemos teológica, bíblicamente, inteligentemente, no solo en lo que está pasando aquí, sino en cómo entendemos nuestra vida cristiana, nuestra práctica como iglesias. Y de pronto pensar que el poder de Dios, la obra de Dios se limita, se reduce a un lugar, como que ahí está el poder de Dios y tienes que estar ahí para sentirlo. Sí me parece que puede llegar a caer en superstición. Y recuerden, no estoy criticando a los que van. Es más, no les miento, yo estuve a 2 de ir. Estoy aquí en Texas, no está tan lejos, estamos en el mismo país. Me puse a investigar ahí en Google, vamos a ver, quizá pues para ver qué está pasando, para saber, porque me interesó el asunto. No, está bien lejos, me queda como a 13 horas. A lo mejor si hubiera estado más cerca, sí iba. No estoy criticando a los que van ni estoy condenando a nadie. Simplemente estoy tratando de que pensemos bíblica, teológicamente, en cómo entendemos quién es Dios y cómo trabaja Dios. Y Dios no se limita a un lugar, a 4 paredes. Me gustó esta frase que leí por ahí. Dios no aviva lugares, Dios aviva personas. Ahora, no estoy diciendo que lo que está pasando ya está mal, al contrario, dije primero, gloria a Dios. Pero quisiera que tengamos cuidado con el emocionalismo. Mi conclusión es esta: que haya más momentos como este de adoración a Dios verdadera, pero también que como pueblo de Dios crezcamos en discernimiento y que reflexionemos bíblica y teológicamente en estos tipos de eventos, en lo que está pasando, y que tengamos la madurez. Porque de pronto están pasando estas cosas y nos empezamos a pelear. No critiques, no juzgues. Y otros, no, si es que esto está muy mal porque es pura emoción. No podemos tener la madurez para dialogar sin necesidad de juzgar a nadie, sin necesidad de simplemente dialogar y con la palabra de Dios, pues entender exactamente qué está pasando y qué queremos. Más bien, qué Dios quiere de nosotros. Dios nos quiere avivar, por supuesto que sí, pero tenemos que entender exactamente a partir de su palabra qué es un avivamiento y qué es el verdadero avivamiento y la verdadera obra de Dios en nosotros.